de Guatemala, filial Quetzaltenango. Agradecemos muchísimo a la licenciada Johanna Andrade, quien nuevamente nos acompaña con un tema muy importante. Agradecemos a cada uno de ustedes por unirse cada semana a los eventos que Cámara de Comercio de Guatemala, filial Quetzaltenango, organiza. Déjenme presentarle a la licenciada Claudia Johanna Andrade. Ella es socia fundadora de la firma de abogados Torre Consultores. Es abogada y notaria con maestría en Derechos Humanos, abogada litigante en Derecho de Trabajo y Familia. Es asesora legal de empresas en aspectos laborales, administrativos, creación de reglamentos de trabajo y procedimientos administrativos, así como la creación de empresas mercantiles. Es miembro de ternas examinadoras de exámenes técnico profesionales de la USAC y originaria de Quetzaltenango. Le damos la más cordial bienvenida, licenciada. Buenas tardes, el espacio es suyo. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a Cámara de Comercio por esta invitación y bienvenidos a todos los que ya se encuentran presentes para escuchar esta plática sobre la importancia del Reglamento Interior de Trabajo. Entonces, vamos a tener la siguiente dinámica, vamos a hacer la presentación. Si van teniendo dudas, por favor vayan anotando todas las dudas que tengan y al finalizar la presentación, pues tendremos la ronda de preguntas, comentarios y respuestas. Entonces, pues vamos a iniciar. Muchas gracias, Erika. Vamos a compartir pantalla. Gracias a usted, licenciada. Y mientras usted comparte su pantalla, pues sí, recordarles que vamos a tener al finalizar, como decía la licenciada, el espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas, comentarios. En ese momento pueden activar sus micrófonos. Mientras tanto, les agradecemos mucho mantener sus micrófonos apagados y pueden interactuar a través del chat aquí en esta plataforma o a través del grupo que se ha creado en WhatsApp. Los invitamos para que ustedes puedan aprovechar este espacio y hacer todas las preguntas que gusten. Así que bueno, adelante, licenciada. Muchas gracias, Erika. Entonces vamos a platicar hoy sobre la importancia del Reglamento Interno de Trabajo. ¿A quiénes se les aplica? ¿Quiénes son los que deben de tener un reglamento interior de trabajo? Pues todas aquellas empresas que cuentan con más de 10 trabajadores. Pero, ¿qué es el Reglamento Interior de Trabajo? Todos nos preguntamos para qué se crea, por qué sirve. Bueno, nuestro Código de Trabajo establece en su artículo 57 que el Reglamento Interior de Trabajo es un conjunto de normas elaboradas por el patrono, de acuerdo con las leyes y reglamentos, pactos colectivos y todo contrato vigente que puedan afectar la relación de trabajo entre el patrono y el trabajador. ¿Para qué nos sirve? Es para establecer esas líneas, normas y comportamientos que debemos tener, tanto yo patrono con mis trabajadores y mis trabajadores viceversa conmigo. Dentro de esto, sabemos perfectamente que hay un código de trabajo que va a normalizar todo esto, pero eso es en términos generales para toda la población. El reglamento interno de trabajo es para mi empresa. Si yo voy a ser el dueño, por decir, de una empresa de pisos, yo tengo que tener mi reglamento interno de trabajo para poder guiarme con mis trabajadores de cómo vamos a desarrollar el trabajo de acuerdo a la función que nosotros tenemos y con la cual debemos trabajar. Entonces, ¿cuándo debemos tener un reglamento de trabajo? Pues cuando contemos con 10 trabajadores o más. Esto es lo que la ley nos establece. Tenemos 10 trabajadores, ya podemos crear nuestro reglamento interno de trabajo. ¿Y quién nos lo va a autorizar? Pues nos lo va a autorizar en la inspección de trabajo. Hay una sección específica en la que se presenta y deben aprobarlo. Para esta aprobación, pues hay una serie de lineamientos que ya vamos a entrar a conocer. Acá tenemos una pequeña imagen para que no se nos olvide que son 10 trabajadores o más. ¿Y quién lo debe de autorizar? La Inspección General de Trabajo. ¿Cuándo o qué vamos a hacer con este reglamento interior de trabajo?
Pues tenemos reglas muy específicas, reglas de orden técnico y de orden administrativo. Estas reglas de orden técnico y administrativo deben ser para que acá tenemos una imagen que nos puede guiar porque sabemos que si solo lo hablamos no vamos a tener la idea. Entonces aquí les puse una imagen donde dice áreas funcionales de la empresa. Recursos humanos, producción, dirección, finanzas, contabilidad, marketing, ventas, todas las áreas que tengamos dentro de nuestra empresa. Esto es solamente un ejemplo, pero cada empresa tiene una forma muy diferente de manejarse y conducirse. Entonces, si dentro de mi empresa tengo aparte del marketing, de las ventas, tengo un área comercial, ahora en la actualidad se puede trabajar la asesoría en línea, también puedo tener una sección específica para poder trabajar con mis clientes y obviamente mis trabajadores tengan un lineamiento específico para poder trabajar con ellos. Debemos tener normas de higiene y seguridad en las labores. ¿Por qué normas de higiene? Bueno, en la actualidad sabemos que con la pandemia hay una serie de reglas que se crearon, pero estas reglas ya venían establecidas desde antes. De acuerdo al trabajo que se vaya desarrollando en cada una de las empresas, va a depender las normas de higiene y las normas de seguridad que se puedan desarrollar en cada labor. Asimismo, tenemos que también contar con horas de entrada y salida, los lugares y los momentos en que debe iniciar y terminar una jornada de trabajo. No es lo mismo trabajar con un call center que pueda tener un horario de mañana, tarde, noche, como contar con una oficina en la que podamos atender a las personas en un horario establecido de 8 a 4 de la tarde, por mencionar algo. O mi empresa, que es un restaurante en el cual puedo trabajar hasta cierto horario y o puedo tener servicio de comida rápida únicamente a domicilio. Entonces, todo esto va a depender de los horarios y de las necesidades de la empresa que yo estoy trabajando o de mi empresa y de acuerdo a las necesidades en que yo debo comercializar mis productos. Todo va a ir de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Entonces, por eso es importante dejar establecidos horarios de entrada, horarios de salida, turnos, qué trabajadores pueden estar en determinados horarios, porque también podemos establecer ese tipo de horarios. La diversidad de salarios y categorías. ¿Por qué diversidad de salarios? Porque puede ser que yo tenga contratadas personas técnicas que tengan un salario como personas que ya sean especialistas en la materia, que obviamente van a tener un sueldo diferenciado de acuerdo a la experiencia, a la capacidad, al estudio. Todo esto debo dejarlo contemplado dentro de mi reglamento interno de trabajo. Esto es para que si yo tengo un gerente que está trabajando y de repente pues el gerente pueda conseguir un mejor empleo en otra empresa, se vaya, no se quede todo al aire. Ya está establecido dentro del reglamento y cuando venga otro gerente que vaya a asumir las responsabilidades, pueda tomar el control de la empresa sin necesidad de complicarse tanto o que vaya a necesitar siempre la asesoría de la persona que se retira, porque no en todos los casos podemos contar con las personas que se van de la empresa y dejarle todas las instrucciones dadas. Sin embargo, el reglamento interior de trabajo nos va a dar toda esa normativa con la que ya contamos, va a tener los puestos, va a tener los salarios, va a tener los incentivos, todo para que no se pierda la persona que vaya a quedar como gerente o vaya a ocupar un puesto de recursos humanos, por decir algo. Lugar, día y hora de pago, que es muy importante. Algunas empresas pagan quincenal, otras pagan mensual y todo eso debemos dejarlo establecido para que después no nos digan, mire, usted me contrató y me dijo que me iba a pagar el 20 de cada mes, cuando en realidad
el pago debe hacerse al final de cada mes, por decir algo. O si yo considero como patrón que para evitarle colas a los trabajadores en los bancos le puedo pagar 2 o 3 días antes que finalice el mes, también lo puedo pactar y también lo puedo establecer. Entonces, son facilidades que se van dando entre los trabajadores y los patronos. La prohibición de descontar dinero al trabajador en calidad de multa. Hay algunas empresas que obviamente no cuentan con un reglamento interior de trabajo y se inventan y se vienen a crear fantasías y dicen, bueno, como usted entró 1 hora tarde, le voy a descontar tal cantidad de dinero del día. Eso suele pasar en las áreas del área central de Guatemala o en el área de Amatitlán, donde existen muchas maquilas. Las maquilas trabajan mucho este tema de descuentos, pero ellos también no cuentan con un reglamento interior de trabajo. Entonces es más complicado y hay necesidad de acudir a la Inspección General de Trabajo para poder asistirse y orientarse sobre qué hacer en estas circunstancias. Tenemos otro aspecto importante que es la designación de la persona ante quien debe presentarse las peticiones. En una empresa, pues va a estar el gerente, va a estar el de recursos humanos y debemos establecer con quién van a ir a realizarse las solicitudes, si va a ser con el gerente o va a ser con la persona encargada de recursos humanos. Tenemos que dejarle la función muy clara para que el mismo trabajador no vaya a perderse y no vaya a llegar con requerimientos ante alguien que no le pueda solucionar sus necesidades y poderlos atender de la mejor forma. Tenemos normas especiales de acuerdo a las diferentes clases de labores. Esas diferentes clases de labores son porque si yo voy a trabajar, lo que les decía, un restaurante, pues hay una labor específica, el proceso de alimentos, cómo vamos a trabajar todo esto. O si es, por el contrario, es una empresa de construcción, también tenemos que tener todos los recursos para poder trabajar de esta forma. Vamos a la siguiente página. Bien. ¿Qué rubros debe contener un reglamento interior de trabajo? Ahora sí vamos directamente a esos rubros. Las condiciones de ingreso. Cuando hablamos de condiciones de ingreso, recordemos que cuando estamos buscando un empleo o queremos contratar a personal, necesitamos establecer un perfil específico de la persona que necesito contratar. Entonces, esas condiciones de ingreso son presentación de currículum, presentación de carencia de antecedentes penales, policíacos. Dependiendo del tipo de trabajo, podemos solicitar una tarjeta de salud. Podemos pedir si es, por ejemplo, con colegios o con educación, una constancia, una carencia de RENAS. El RENAS es una certificación que extiende el Ministerio Público de que no ha sido sancionado por algún delito cometido en contra de niños o adolescentes. Entonces, todas esas condiciones de ingreso debemos establecerlas, debemos dejarlas contempladas como perfiles de trabajo. Las categorías del trabajo, si hay gerentes, si hay recursos humanos, si hay trabajadores internos que trabajen solamente, por decir, alguna cuestión específica interna de la empresa, y si hay personal que atienda al público. Todo esto va a depender del tipo de trabajo que nosotros desarrollemos. Si hay una persona específica encargada de compras, también. Personal de mantenimiento, personal de atención a público, personal de marketing, porque no el personal que atiende al público va a ser el de marketing específicamente.
Hay personas que se encargan propiamente de la comercialización de nuestra imagen. Entonces, a ellos hay que tenerles unos perfiles específicos y todo esto va a depender de las necesidades de nuestra empresa. Las jornadas de trabajo, como les mencionaba, en qué horarios vamos a trabajar, qué horarios necesitamos tener, si podemos contemplar acá jornadas ordinarias y jornadas extraordinarias de trabajo. Nuestra jornada ordinaria puede ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Puede ser una jornada nocturna, porque si, por ejemplo, tengo una panadería y necesito tener pan a las 6 de la mañana, puedo tener contratados panaderos que puedan trabajar en la jornada de la noche para que ellos puedan tener el pan listo a las 6 de la mañana, cuando ya todos necesitamos ir a la panadería por el panito para desayunar. Ellos van a trabajar durante la jornada de la noche y yo debo, como patrono, dejar establecidos estos horarios muy claros. Y una jornada mixta. La jornada mixta es cuando va a incluir una parte del día y una parte de la noche. Para eso hay horarios específicos, para eso tenemos tiempos específicos en los que los trabajadores pueden trabajar con horas determinadas. ¿Qué obligaciones van a tener los trabajadores? Las obligaciones de los trabajadores, porque no solamente son las obligaciones del patrono o de la empresa, sino también necesitamos el compromiso del trabajador para que me responda a lo que voy a hacer, para lo que yo lo voy a contratar y para lo que él va a percibir un salario. Entonces, hay rubros específicos sobre las obligaciones de los trabajadores y asimismo las obligaciones de la empresa. Si una persona se compromete a trabajar conmigo de 8 a 4 de la tarde, también yo tengo que comprometerme a pagarle un salario, a darle los recursos necesarios, los insumos necesarios para que la persona pueda producir y pueda tener una producción de calidad dentro de mi empresa. Entonces, ambas partes van a estar comprometidos, tanto con obligaciones como con responsabilidades cada uno. Tenemos atribuciones especiales de los trabajadores. Acá lo puse entre paréntesis como un desglose de funciones. ¿Por qué entramos a un desglose de funciones? Para que no se vayan a confundir después dos trabajadores que puedan considerar que realizan el mismo trabajo o que vayan a asumir responsabilidades o a dejar de cumplir con responsabilidades que sí se les atribuyen y por las cuales a veces piensan, no, esto no es mi trabajo, este es trabajo de la otra persona. Y al final resulta que nadie termina haciendo el trabajo que le corresponde. Entonces, sí es importante dejar un desglose específico del trabajo que vayan a desarrollar. Por ejemplo, en una panadería, vamos a contratar a un panadero y vamos a contratar a un repostero. El repostero no hace exactamente la misma función que el panadero. El panadero va a preparar la masa para preparar los panes, a hacer los panes, mientras que el repostero se va a encargar de lo que es pastelería, de lo que es un poco más fino, porque el pan no es lo mismo que un pastel, no es lo mismo que un postre, entonces van a tener funciones diferentes. Y de esa forma, esto es una generalidad, una idea, para saber qué función va a tener uno y qué función va a tener el otro. Prohibiciones de los trabajadores. ¿Por qué les vamos a prohibir cosas a los trabajadores? Porque los trabajadores también tienen que estar limitados con ciertas circunstancias dentro del trabajo. Por ejemplo, si hay una persona que su trabajo es estar con maquinaria, no le vamos a permitir que esté con el celular y esté con la maquinaria, a menos que sea necesario, a menos que sea importante el uso del celular en este caso. Es como un ejemplo. Pero, ¿qué pasa si el trabajador no hace caso a mis recomendaciones? Entonces, él puede ser acreedor a una sanción, puede ser objeto de una llamada de atención y con el tiempo puede ser objeto hasta de despido, porque está incurriendo en ciertas circunstancias que van a poner en riesgo
el trabajo de la empresa y puede ser que hasta la vida del trabajador, porque hay empresas que son tan delicadas en el manejo de maquinaria que pueden poner en riesgo la vida del trabajador o quizá de otros trabajadores también. Entonces, estas son cuestiones bien importantes. Y las provisiones del patrono también, porque también al patrono se le va a limitar a que no puede sancionarlo sin previo aviso, sin decirle, sin una llamada de atención previa, no lo puede despedir sin esto. Entonces, también son reglas que deben establecerse y de las cuales todos van a tener conocimiento, tanto el trabajador como patrón. Volvemos a mencionar lo de las medidas de seguridad e higiene del trabajo y las medidas obligatorias para el trabajador. Acá tiene hasta 2 asteriscos. Y vamos a hablar por qué las medidas obligatorias para el trabajador. Por ejemplo, si voy a trabajar con maquinaria pesada y como parte de las herramientas de trabajo del trabajador, debe ser como contar con unas botas de punta de acero, porque el trabajo es muy delicado y si le cae algo en los pies, se los puede quebrar, se los puede amputar, qué sé yo, algo más complicado, debe tener un equipo necesario. Entonces pueden ser unas botas con punta de acero. Tiene que tener cinchos de seguridad para la cintura porque necesita cargar cosas pesadas. Necesita tener un casco de protección. Por ejemplo, quienes trabajan en construcción o en otro tipo de actividades. Cascos de protección porque si algo se cae y le va a lastimar la cabeza para que no, el daño no sea tan grande, sino que evite daños mayores. A esto me refiero con las medidas obligatorias para el trabajador. Si se le van a dar, si se le van a pedir, también le podemos exigir que cumpla con ese tipo de medidas obligatorias. Vamos con el siguiente. Aquí estamos. Medidas obligatorias para el empleador también. O sea, yo como patrono también estoy obligado a brindarle todas las medidas de seguridad o todas las herramientas a mis trabajadores. No puedo pretender que mi trabajador ponga su herramienta de trabajo cuando yo soy el obligado a proporcionarle todas las herramientas necesarias para que pueda contar y desarrollar el mejor de los trabajos. Se debe contar con un comité de salud y seguridad ocupacional. ¿Por qué salud y seguridad ocupacional? Si bien es cierto, todo patrono está obligado a pagar el servicio social, el famoso ICS, también es cierto que a veces el ICS no cuenta con la facilidad de atención a nuestros trabajadores. Entonces, algunas empresas lo que hacen es que contratan, dependiendo la cantidad de trabajadores que tengan, pueden tener contratado a un médico o los servicios de una clínica para que puedan atender a sus trabajadores. Y esto es para garantizarse que el trabajador vaya a estar bien y para garantizarse que también el desempeño de la empresa se pueda desarrollar de mejor forma. Entre mejor estén nuestros trabajadores, mejor va a estar mi empresa, para que puedan tener esa armonía, esa facilidad, la seguridad ocupacional, para saber si están, por ejemplo, dentro de la seguridad ocupacional podemos mencionar la asistencia de un psicólogo. Si mi trabajador no está bien emocionalmente, tampoco va a poder desempeñar un trabajo al 100%. Entonces, como parte de mi entorno como empleador, también debo garantizar eso, que mis trabajadores estén emocionalmente bien, en la medida de lo posible. Claro, no podemos abarcar toda la vida de las personas, pero en lo que nos compete y en lo que nos corresponde, podemos atenderlos y podemos ayudarlos a que estén bien. La capacidad de los miembros del comité. En muchas empresas contamos con un comité. O sea, en muchas empresas vamos a hacer una sociedad, quizá una sociedad anónima, pero hay un comité
que dirige, hay un comité que toma medidas, que toma responsabilidades, que toma incentivos también. Y todo esto, ¿cómo vamos a reglamentárselo? No le podemos dar todas las libertades al comité, sino tienen que tener normas establecidas para poder funcionar, para poder hacer todas las gestiones, para poder incentivar a los trabajadores o para que puedan tomar decisiones en determinado momento de hacer modificaciones dentro de nuestra empresa. Medidas disciplinarias como amonestaciones verbales, amonestaciones escritas, suspensiones sin goce de salario, hasta que llegamos a un despido. ¿Por qué vamos con una amonestación verbal? Primeramente con un trabajador, porque yo, patrono, puedo observar que mi trabajador está teniendo comportamientos un poco extraños, quizá la persona ha sido un poco agresiva con otro compañero de trabajo o con la normativa que yo le estoy dando, las instrucciones que le estoy girando para el desarrollo del trabajo. Cuando empiezan este tipo de situaciones, yo puedo venir a través de recursos humanos y llamarlo y platicar con el trabajador y preguntarle qué está pasando. Porque su comportamiento, porque no está siguiendo los lineamientos, porque su comportamiento está dejando a pensar que no está en armonía con el trabajo. Esa es el primer acercamiento que debemos tener. No podemos ir directamente y despedir al trabajador solo porque tuvo una pequeña parte. Entonces, tenemos que amonestarlo verbalmente, llamarle la atención y decirle, mire, por favor, le sugiero o le recomiendo que no siga con este comportamiento para no tener que verme en hacer una amonestación por escrito. Si el trabajador, a pesar de esto, no lo realiza, entonces ya venimos y hacemos una amonestación por escrito. Si a pesar de todo eso sigue el comportamiento reacio del trabajador y sigue con indisciplinas dentro del trabajo, podemos realizar una suspensión sin goce de salario. Para que el trabajador se dé cuenta que estamos hablando en serio, que no lo estamos despidiendo, pero que no nos está gustando su comportamiento. Y finalmente, si después de agotar todo esto, el trabajador sigue en la misma actitud, podemos despedirlo. Pero ojo aquí, tenemos que llevar un procedimiento establecido y debemos informar a la Inspección General de Trabajo que amonestamos verbalmente, que amonestamos por escrito, que hicimos una suspensión sin goce de salario y que finalmente vamos a despedir al trabajador. Porque debe saberlo la Inspección General de Trabajo. Para que después el trabajador no vaya y me demande. Y diga que yo lo despedí sin ninguna causal, sin ninguna justificación, y que pobrecito el trabajador, él era muy bueno, pero que finalmente yo, mal patrono, lo despedí. Entonces nosotros podemos justificar perfectamente que no fue así. Presentamos toda nuestra documentación, la acompañamos y justificamos ese despido de trabajo. Y así no incurrimos en responsabilidades ni judiciales ni administrativas. Porque también la Inspección General de Trabajo nos puede sancionar y son sanciones administrativas que en realidad en la actualidad están dejando mucho que desear, son sanciones muy grandes las que están poniendo, entonces evitémonos hasta donde sea posible ese tipo de sanciones. Y posteriormente la terminación del contrato por voluntad del trabajador, que también se puede dar si el trabajador ya no está de acuerdo en el trabajo que está desarrollando dentro de mi empresa, si él ya no está conforme o puede tener una mejor oportunidad de trabajo, pues él también puede dar por terminado el contrato de trabajo en forma voluntaria.
Dentro de todo esto que estamos hablando, es importante mencionar que también hay que crear los contratos de trabajo. Y nos podemos preguntar acá, pero yo ya tengo una empresa, yo ya tengo trabajadores que vienen desde hace mucho tiempo, pues nunca pensé en que podía crear un reglamento de trabajo. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago con mis trabajadores que ya tienen 5 o 10 años de estar en la empresa? Se les crea el contrato de trabajo ya con toda la normativa y se especifica en el contrato que esta relación de trabajo empezó a funcionar desde tal fecha. Y entonces mencionamos la fecha en que el trabajador empezó con nuestra relación laboral. Para que no creamos que ya no lo puedo hacer, que el trabajador, o muchos trabajadores a veces piensan que ya no, que van a perder los años anteriores si firman este nuevo contrato. No es así, no los pierden. Al contrario, se garantizan el tiempo y se garantizan toda esa relación de trabajo que ya ha existido. ¿Qué hacemos ya cuando, ya con nuestro reglamento de trabajo, pues ya nos pusimos de acuerdo, ya establecimos normas, ya lo llevamos a la Inspección General de Trabajo para que nos lo aprueben? Finalmente, después de un largo proceso con la inspección, nos aprobaron el reglamento. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con el reglamento? Si ya lo tenemos en la mano, ya no lo dieron, acá está, ¿y qué vamos a hacer con él? Entonces, tenemos que informarles a los trabajadores de la creación de ese reglamento de trabajo. 15 días antes de que entre en vigencia, debemos informarles a los trabajadores. Primero. Segundo, debe estar como las bases generales del reglamento a la vista en la empresa. ¿Con qué finalidad? Para que después no digan, yo no lo vi, a mí nadie me contó, a mí nadie me dijo que existía un reglamento de trabajo, yo desconocía que había que usar el uniforme dentro de la empresa. Mentira, está publicado, está impreso y a la vista de los trabajadores para que puedan darse a conocer. Entonces, al estar de esta forma, nadie puede aducir ignorancia. Nadie puede decir, yo no sabía, a mí nadie me dijo. Porque lo van a tener a la vista, se les puede dar un ejemplar a cada trabajador para que lo lea, o se puede hacer una reunión, aprovechando, se hace una reunión y se les cuenta, y se les dice cuál es ese reglamento interior de trabajo, y para qué va a funcionar, y para qué va a servir. Porque esa es la finalidad del reglamento interior de trabajo, que tengan todo lo esencial para que el trabajo se pueda desarrollar de la mejor forma, para que mi empresa tenga trabajadores que estén a gusto, con sus medidas de seguridad, con todos los lineamientos específicos y la empresa pueda caminar de la mejor forma. Con ello nos vamos a evitar una serie de dificultades con las personas que puedan ir siendo contratadas con el tiempo. Y hay algo que se me olvidaba mencionar. También puede existir un comité de trabajadores cuando quieran hacer alguna propuesta de alguna mejora. Pueden ir y buscar al gerente, pueden ir y buscar a la persona encargada de recursos humanos y dar sugerencias para que pueda, cuando se está creando, puedan también ellos proponer mejoras para un mejor desempeño del trabajo. Creo que vamos a ver, bueno, y entonces, estos son los lineamientos más generalizados. Esto es como una pequeña pincelada, porque el reglamento interior de trabajo cuenta aproximadamente con 50, 60 artículos que tiene que crearse. Hay artículos específicos que la ley nos pide que deben estar y que nosotros podemos ir modificando en mejoras, no en detrimento, sino en mejoras siempre,
y poder desglosarlos y ampliarlos dentro de nuestro reglamento interior de trabajo de acuerdo a las necesidades de la empresa, a las necesidades de los trabajadores y yo como patrono, ¿qué necesito? ¿Qué necesito hacer con ese reglamento? Me va a garantizar que no voy a tener sanciones en el futuro. Me voy a garantizar que voy a manejar un perfil de mis trabajadores, voy a manejar un salario y voy a manejar cada unidad de mi empresa. Porque al tenerlo establecido, no me voy a venir a crear nuevas dependencias. Puedo crear subdependencias de otras, pero esto es muy estructurado y muy formal. Entonces, con esto también puedo tener una mejor imagen para comercializarme. Para mi marketing, puedo decir, mire, mi empresa tiene una gran estructura, está organizada, está con un reglamento interior de trabajo aprobado por la Inspección General de Trabajo y con el cual tengo todas las garantías establecidas por la OIT para poder desarrollar de mejor forma mi empresa. Entonces puedo comercializarme de mejor forma, puedo obtener mejores ganancias y así todos podamos avanzar. Bien, entonces ahora es el tiempo para preguntas y o comentarios. Entonces, pues yo les agradezco esta atención que han tenido, pero vamos a platicar, vamos a resolver todas las dudas que puedan existir en estos momentos. Muchas gracias, licenciada. Gracias como siempre por tan bonito tema y sobre todo la didáctica que usted tiene para explicar. Yo creo que por acá ya hay algunos comentarios en el chat. Déjeme revisar y por supuesto quienes deseen activar su micrófono y hacer sus preguntas, este es el momento para hacerlo. Por acá nos dice Oscar Morales, ¿cómo se fijan los salarios en el RIT cuando se trabaja por comisiones? Y por ahí hay otra pregunta más que hace Oscar, no sé si quiere responder esta antes. Bien, sí, gracias Erika, muy amable. Bien, ¿cómo se fijan las comisiones? Eso va dentro del mismo reglamento. Claro, por supuesto, algunas comisiones no van a poder quedar establecidas como muy formales o muy cuadradas, como le llamamos, porque todo va a depender, pero sí se pueden poner como porcentajes. Por decir, si estamos trabajando con una empresa que vende chocolates, los chocolates, vamos a decir, pues por cierta, después de vender, ¿qué vamos a decir? 5,000 quetzales, arriba de 5,000, la comisión va a ser pagada en, qué sé yo, 2%. Pero si tenemos un muy buen vendedor que vende hasta 20,000, 30,000, le podemos pagar una mejor comisión. Entonces podemos poner rangos para ir pagando comisiones. No exactamente decir, va a ser tanto, rangos. No sé si con eso le queda claro a Oscar. Podría activar su micrófono y hacernos el comentario. ¿Sí? Licenciada, claro, gracias, muy amable. Lo que pasa es que en esta empresa que yo le comento es una empresa de consumo masivo. Y a veces los trabajadores entran en horarios diferenciados, entonces, ¿cómo compensar ese tema en cuanto a las horas laborales? Nosotros lo hemos sorteado, que las horas que trabaja de más de las legalmente establecidas se trabajan en base a comisiones. Ah, bueno. Usted me habla de horario extraordinario de trabajo. Ahí estamos hablando de dos cosas diferentes. Si el trabajador está contratado por un horario específico, entonces hay que establecerle su salario por una jornada específica. Era donde yo les mencionaba, si va a trabajar de 8 a 4, de 9 a 5, o dependiendo del horario que se le vaya a establecer. Esa es una jornada normal, una jornada ordinaria. Pero si va a trabajar más horas de eso, entonces son consideradas horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias hay que tener cuidado con ellas porque no se pueden pagar más de 6 horas extraordinarias al día, porque entonces el trabajador tiene una sobrecarga de trabajo en el cual al final no va a poder responder a plenitud o con las capacidades necesarias para poder hacer el trabajo. Entiendo que en el caso que me está planteando Oscar, ustedes lo están trabajando como comisiones. ¿Es así, Oscar? Sí, así es correcto. O sea, sí, así como usted establece, tienen su horario normal, tienen sus horas, pero hay muchos trabajadores que por tener un poquito más de comisiones a veces trabajan un poco de más. Y ahí es donde a veces no tenemos mucha la regulación, ¿va? O nos cuesta un poco establecer realmente cuántas horas son las que ellos han trabajado, porque como es un trabajo de campo, también no es muy difícil de establecer si trabajan más o menos horas, ¿va? Exacto, es que las comisiones se pagan, o sea, el trabajo por comisiones se paga cuando el trabajador, por ejemplo, yo les ponía el caso de las ventas, porque ahí es donde sí se pueden ver las comisiones. Entonces, pero si yo no tengo el control, por decir, es un trabajador de campo que va a mi finca a cortar banano, yo no puedo establecer o cómo voy a fijar yo que efectivamente él trabajó más horas, a menos que sea por producción, que diga, bueno, me trajo 3 quintales de café, por decir algo, pero trabajó de más, entonces me trae 6 quintales de café, ahí sí puedo decir, trabajó más tiempo y es efectivo, o sea, estoy contabilizando el trabajo que él hizo. Pagarlo por comisiones, yo sugeriría que fuera únicamente por ventas en algo que sí pueda ser contabilizado y computarizado para poder estimarlo. De lo contrario, es un poco arriesgado porque después se ven como ventajas económicas. ¿Y cómo le decimos a la inspección de trabajo que no era una ventaja económica lo que yo le estaba dando, sino que eran horas extras o que era la comisión por lo que él había vendido? Yo creería que ahí hay que tener un poquito de cuidado, Oscar. No sé si con eso resuelvo su duda. Sí, se resuelve, licenciada, y en efecto sí digamos que se tienen como las metas de venta y sí son computarizadas a fin de mes, digamos, se les lleva su récord bien y aparte de esta forma, entonces pues, compensamos esas horas que ellos trabajan por demás, por decirlo, ¿va? Pero es básicamente, aplicamos la ley del máximo esfuerzo, ¿va? Que el propio trabajador a veces quiere llegar por ganar un poco más, ¿va? Sí, ahí está bien, solo hay que tener cuidado de que el trabajador también no se sobrecargue porque después ya no responden a lo mismo. Entonces, y después resulta que nuestros empleados se empiezan a enfermar. Entonces, también como patronos sabemos que nos están produciendo, pero también tenemos que cuidar que tengan el pequeño descanso, aunque sea lo mínimo, para que no se sobrecarguen y después ya no tengamos trabajadores porque se enfermaron de tanto estrés. Gracias, Oscar. Gracias, licenciada, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, y mucho gusto con tal vez con una pequeña dudita. Era que en el caso de los requisitos de ingreso de los trabajadores, hay una situación en lo que es el artículo 22 de la Constitución, donde habla sobre antecedentes penales y policíacos. Realmente nosotros no podemos incluirlos como requisitos obligatorios, ¿verdad? Los antecedentes penales y policíacos. No son requisitos, mire, o sea, ¿cómo le digo? Sí son obligatorios, pero no lo podemos, o sea, dentro de cualquier requisito usted los pide. Cuando sale una publicación, Comentar como obligatorios, ¿verdad? exacto, no disfrazadamente sí son obligatorios, Okay. pero no los podemos poner como es obligación que me traigan los antecedentes. Y claro, ellos pueden llegar y decirle, miren, no los conseguí, no los tengo, no los saqué, pero ya depende de usted si se arriesga a contratar a un trabajador que no le presente antecedentes. Eso es por seguridad de su empresa, por seguridad suya también. Pues ya es más que una regla para poder llegar a ese punto, diría yo, ¿verdad? Por lo que le comenta, le entiendo, gracias. Sí.
Gracias, Eduardo. No sé si tenemos otra pregunta por ahí, Erika. Sí, por acá también dice Herbert Hernández. Mi pregunta radica en relación a las jornadas de trabajo. Si en la empresa hay personal trabajando a tiempo parcial, ¿se debe mencionar esto en el RIT o no es recomendable? Muchas gracias. Sí, gracias por preguntar, que de hecho esa fue nuestro webinar de hace creo que un mes, algo así, el trabajo a tiempo parcial. Sí. Nuestro trabajo a tiempo parcial, como ya está establecido y ya lo podemos hacer, sí debemos hacer contratos. Recordemos que el tiempo parcial son ese tiempo que el trabajador va a tener. Obviamente no le vamos a poder pagar lo mismo que una persona que trabaja en una jornada normal o ordinaria, sino va a ser de acuerdo a las horas y al tiempo que trabaje. Pero como patrono estoy obligado a pagarle las prestaciones como aguinaldo, como vacaciones, como indemnización el día que se vaya de la empresa, obviamente si yo lo despido, si él renuncia, pues no, a menos que lo tenga pactado, pero lo contrario no. Y todo el bono 14, ¿qué otra cosa? Y cualquier bono, el bono incentivo, los 250, sí hay que pagarlos. No importa que el trabajador no gane el salario mínimo, pero sí hay que pagarle porque está con un contrato y está contratado a tiempo parcial. Gracias, Erika. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, pregunta. Gracias a quienes han participado. Yo tenía... Sí, adelante. ¿En el reglamento interno de trabajo puede colocarse cláusulas de confidencialidad o debe establecerse en el contrato de trabajo o en un documento posterior? Esa era una. ¿Y el contrato de trabajo debe ser realizado siempre por un abogado o no? Ok. Muchas gracias, Oscar, por la pregunta. Primero, las cláusulas de confidencialidad van incluidas dentro del contrato de trabajo. ¿Por qué se hacen dentro del contrato de trabajo? Porque hay una obligación del trabajador de que el trabajo que está desarrollando, por ejemplo, si contiene fórmulas, si contiene información muy confidencial, por ejemplo, quienes trabajan con médicos en una clínica, tienen que tener un pacto de confidencialidad, porque no puedo venir yo como secretaria, porque tengo acceso a los expedientes y decir, ay, doña fulanita, llegó a la clínica del médico porque iba enferma de tal cosa, entonces yo estoy poniendo primero en evidencia que la persona está llegando con el médico, cosa que a los demás no tiene por qué importarles. Y segundo, estoy quebrantando la confianza del médico que me contrató al estar evidenciando algo que él mismo no puede evidenciar por secreto profesional. Entonces, esa cláusula de confidencialidad va dentro de cada contrato de trabajo. ¿Qué se hace con los contratos de trabajo si son redactados por un abogado? El formato es redactado, o sea, cuando, por ejemplo, cuando nosotros como Torre Consultores hacemos los reglamentos de trabajo, les incluimos de una vez un formato de contrato de trabajo. Por decir, si va a contratar secretarias, si va a contratar personal de campo, se hacen los modelos de contrato y se los entregamos. ¿Para qué? Para que ellos ya solo lo tengan, cambien los datos de nombre, edad, de estado civil, o sea, las generalidades del trabajador que va a ser contratado, lo puedan firmar y ellos mismos lo puedan presentar a la Inspección General de Trabajo. Ahí ya no necesitamos nosotros firmarlo ni nada. Eso es propiamente entre la empresa y el trabajador, pero nosotros incluimos dentro de la hecha del reglamento de interior de trabajo de una vez la estructura del contrato para cada uno de los perfiles de trabajador que va a tener la empresa. Axel, cuéntenos, Axel. Gracias, licenciada.
En cuanto al RIT, ¿cuál es el tiempo periódico de su modificación? Ya sea por alguna tendencia, algún factor propio de la naturaleza del negocio o algún factor que nos obligue a modificar ese reglamento. Mire, no hay un tiempo establecido. No propiamente tenemos que decir cada 2 años, cada 3 años vamos a modificar nuestro reglamento interior de trabajo, porque no, si no es necesario, no se hace. Entonces, cuando se crea el reglamento, tratamos de abarcar todos los espacios en los cuales la empresa puede estar involucrada. Por decir, la empresa va a trabajar venta de maquinaria. Entonces, trabajemos y pensemos todo el desarrollo que va a tener la empresa y vamos a poder pensar en un crecimiento de aquí a 10 años. Si en algún momento va a necesitar, puede ser que ahorita vamos a crear el perfil de un ingeniero, pero no vamos a tener contratado un ingeniero ahorita, pero estamos pensando en un crecimiento a futuro y podemos dejar creado de alguna vez el perfil dentro del reglamento para no tener que estarlo modificando cada cierto tiempo. La idea siempre es crear los reglamentos interiores de trabajo a manera de que abarquen la mayor parte del tiempo todos los aspectos. Si en algún momento se diera la necesidad de cambiarlo, entonces se presenta una modificación de ese reglamento directamente ya sea a las funciones de un trabajador o a la implementación de nuevos trabajadores para que se pueda aprobar. Y solamente igual se tiene que presentar el reglamento con su modificación a la Inspección General de Trabajo. No sé si con eso le resuelvo su duda. Sí, muchas gracias, licenciada. Muy amable. Gracias. No sé si hay alguien más. Muchas gracias a todos por la interacción. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Y gracias, licenciada, siempre por compartir con nosotros estos temas tan interesantes, importantes de conocer, ¿verdad? Y por abrir realmente este espacio con nosotros para Cámara de Comercio de Guatemala, filial Quetzaltenango, que siempre es un gusto poder tenerla aquí con nosotros, compartiendo. Muchas gracias. Gracias, Erika, a ustedes por la invitación. Pues esperamos que estos temas les puedan ayudar a sus empresas porque en realidad es importante esos temas para las empresas para que se puedan desarrollar de mejor forma. Me parece que hay una manita levantada, Marielos. Exacto. Sí, sí. Buenas tardes, licenciada. Perdone, yo ya entré bastante tarde por cuestiones de trabajo, pero tenía básicamente la pregunta, al tener nosotros un RIT interno, ¿hay alguna plantilla específica o cuestiones que debe tener para poder realizarlo? Porque a veces yo he visto RIT que son como muy, no sé, no tienen como muy específico el reglamento que debería de tener la organización como tal, pero no sé si hay una plantilla que se pueda utilizar o alguna base para hacerlo. Gracias. De nada, Marielos. Sí, de hecho, el mismo Código de Trabajo establece cómo debe ser y todos los aspectos que debe tener ese reglamento interior de trabajo. Aparte, debe ser aprobado por se me escapó el nombre. Por el Ministerio de Trabajo. Por el Ministerio de Trabajo, exacto. Una vez aprobado por el Ministerio, o sea, ¿qué aspectos mira el Ministerio de Trabajo? Lamentablemente usted entró un poquito tarde, pero así a grandes rasgos debe contener la jornada de trabajo, los salarios, los perfiles de los trabajadores, las funciones que va a desempeñar cada trabajador dentro de la empresa y, por supuesto, no puede ser en detrimento del Código de Trabajo, jamás. Puede ser mejorada las condiciones que ya contiene el Código de Trabajo, pero nunca en detrimento. Entonces, la Inspección General de Trabajo va a revisar ese reglamento con base al Código de Trabajo y va a observar que se cumpla
con lo mínimo establecido por el Código de Trabajo. Si cumple con ello, lo aprueban. Si no lo cumple, se lo regresan con las observaciones pertinentes para que pueda ser modificado. Ok, No sé muchas si con gracias. eso, no Sí, sé si sí, con eso resolvemos su duda. sí, me responde. Y cuando hay, por ejemplo, algún desafío con un empleo y necesitamos hacer una llamada de atención, si no está parejo lo que dice de acuerdo a una amonestación escrita o verbal, ya sea porque pues hizo algo indebido, pero hay una diferencia entre el Código de Trabajo y el RIT, lo mejor sería una actualización del RIT, porque eso sí vi yo en una de las empresas en donde estuve. Uh-huh. Bueno, en realidad me llama un poquito la atención que hay una diferencia porque lo mínimo establecido por el Código de Trabajo y lo que debe contener el reglamento es que primero es una amonestación verbal, después una amonestación por escrito, después una suspensión sin goce de salario y finalmente un despido. Pero todo esto debe quedar documentado y debe ser demostrado ante el Ministerio de Trabajo para poder proceder a despedir al trabajador sin responsabilidad del patrón. Sí. Hay un procedimiento establecido en el Código de Trabajo que debe cumplirse. Sí, es correcto. Yo así lo tengo pues en mi mente y de hecho todo eso se debería de entregar en el mismo Ministerio de Trabajo para darle continuidad. Tengo entendido que son 20 días como un tope máximo para hacer el despido de alguien. ¿Es así o es más el tiempo? Sí, no, 20 días. Una vez que yo sancioné al trabajador con una suspensión sin goce de salario, tengo 20 días para informar al Ministerio de Trabajo. Bueno, después de haber sido sancionados, si el comportamiento del trabajador vuelve a ser reiterativo en indisciplinas, yo puedo presentar toda esta documentación al Ministerio de Trabajo para solicitar la autorización del despido del trabajador y una vez autorizado yo tengo 20 días para despedirlo. Si no lo despido en esos 20 días, ya no lo puedo despedir, porque es como que lo estuviera despidiendo sin causa justificada. Está bien, muchas gracias, Lic. De nada, Marielos. No sé si había alguien más o algún comentario más. Por ahí vi que escribieron. Por acá estaba, también comentaba Oscar Morales, si es obligatorio tener el RIT. Si tenemos 10 trabajadores o más, sí se vuelve obligatorio. Y es mejor. La verdad es que es mejor contar con nuestro propio reglamento interior de trabajo para poder normar, más si mi empresa se dedica a cuestiones muy específicas. Entonces, sí, es mejor y se sugiere que tengan un reglamento interior de trabajo. Cuéntenos, Marielos. Disculpe que vuelva a preguntar otra vez, es que ya entré tarde, que lamento esto, pero los RIT deben o son, pues entiendo, por ejemplo, en Guatemala tenemos el Código de Trabajo, pero para todo el resto de países en Centroamérica es exactamente la misma normativa, es decir, hacer un RIT basado en el Código de Trabajo de cada país. Va a depender de la normativa de cada país. Todos se deben regir a la normativa general internacional, que es la OIT. Ok. Pero la OIT, para explicárselo mejor. Existe la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, quien rige a nivel general a todos los países que están adscritos a la OIT, todos los pactos internacionales. Entonces, como por ejemplo, el del salario. Todo lo que el trabajador perciba, viniendo del patrono que sea económico, va a considerarse como salario, por decirle algo. Pero ¿qué pasa? Guatemala lo tiene ratificado. Sin embargo, El Salvador no lo tiene ratificado o no está dentro, no firmó ese convenio. Entonces, yo lo puedo aplicar en Guatemala, pero no puedo ir e invocarlo en El Salvador porque ellos no forman parte de ese convenio. Entonces, ahí con leyes internacionales va a depender la normativa interna de cada país y
los convenios o los pactos a los cuales sí se suscribieron con la OIT para poder exigir el cumplimiento de ellos. Todo va a depender de eso. Ok, muchas gracias, Lic. De nada, María. Muchas gracias. Y por acá Carolina López también pregunta, disculpen, una entidad pública, ¿quién autoriza el reglamento? Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Interesante porque el Estado se rige a través del Código de Trabajo y aquellas entidades que estén dependientes de la UNSEC, que es la unidad de trabajador del Estado, se rigen a través de estos reglamentos, pero el Estado se rige a través del Código de Trabajo en general. No se crean reglamentos internos en las unidades del Estado. No sé si con eso respondo su pregunta. ¿Quién estaba preguntando? Carolina. Bueno, muchas gracias. Así dice, gracias. Gracias, Carolina. Pues agradecemos muchísimo, licenciada, como siempre, su participación. Gracias por compartir con nosotros una vez más. Esperamos seguir teniendo otros espacios con usted y compartir más temas. Creo que este es un tema realmente muy amplio, ¿no? Y hay muchas áreas que debemos, ¿verdad? Entonces, acá le estamos, bueno, haciendo entregas de su diploma virtual, diploma de reconocimiento a la licenciada Johanna Andrade por brindar el webinar Importancia de Reglamento Interior del Trabajo, Quetzaltenango, 28 de septiembre de 2021. Muchísimas gracias. Y sí, claro que sí, por acá están preguntando si vamos a compartir la grabación. Claro que sí. Claro que sí, vamos a compartir la grabación, les estará llegando a su correo electrónico. Licenciada, nuevamente muchas gracias por este espacio. Gracias por compartir hoy con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes, Erika. Gracias a Cámara de Comercio de Quetzaltenango, filial Quetzaltenango. Y gracias a cada uno de los participantes. Esperamos que pues estas pequeñas cápsulas, porque en realidad son como pequeñas cápsulas, que les sirvan y puedan desarrollarse mejor dentro de sus empresas y tener pues mejores frutos, que es lo que se espera. Gracias por contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestros afiliados y también no afiliados. Por supuesto, todos son bienvenidos a este espacio. Gracias por aportar valor. Y pues a todos ustedes les agradecemos por estar aquí, porque varios sabemos que se conectan cada martes y los invitamos porque este jueves, a quienes les interese un poquito, dos ONGs, ACNUR y Tierra Nueva, nos van a estar hablando de un programa de pasantías laborales. Así que si quieren ser parte de él, les invitamos. También, licenciada, es bienvenida para dar... Muchas gracias. Y por supuesto, este jueves a las 5 de la tarde, estén muy pendientes, toda la información en redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como página de comercio, como Cámara de Comercio de Guatemala, filial Quetzaltenango. Además, les invitamos a estar muy pendientes porque ya el 1 de octubre publicamos nuestra agenda del mes de octubre. Viene también cargada de muy buenos temas, así que los invitamos para que estén pendientes. Y además les comento que el jueves 28 de octubre tendremos nuestro seminario de empresas familiares. Así que muy pendientes de todas nuestras redes porque ya vamos a estar publicando alrededor de estos programas. Muchísimas gracias a todos nuevamente, licenciada. Una feliz tarde y hasta una próxima. Gracias, igual para ustedes. Que tengan una feliz tarde y disfrútense del frío de Shela, por favor. Muchas gracias, un fuerte abrazo, que estén muy bien. Feliz noche para todos. Gracias, igualmente, una feliz tarde.